Definiciones de la economía. En la economía hay diferentes puntos de vista, según el enfoque que se adopte. De ellos, destacan sobre todo dos, el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo. Por lo tanto, sobresalen la definición objetiva y la definición subjetiva, que refieren a dos teorías del valor objetivo y subjetivo, respectivamente. Definición objetiva clásica. Los clásicos no hablaron de economía, sino de economía política. De la misma manera que los mercantilistas trataron de aumentar el fondo de capital productivo de la nación, también con el fin de aumentar la capacidad defensiva de la nación, pero, combatiendo las políticas mercantilistas, trataron de lograrlo con un libre intercambio. La riqueza de las naciones. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, en el original en inglés, escrito por Adam Smith, tiene pocos aspectos originales, pero su visión de conjunto ha influido mucho sobre los economistas posteriores. BEALT en esos tiempos significaba un fondo de capital productivo. Para un programa de crecimiento, Smith propone, en las primeras frases de su obra mayor, reducir el trabajo improductivo, o sea el trabajo que no vuelve a ser insumo del próximo ciclo productivo, principalmente el consumo de los terratenientes que viven de rentas. Este concepto Smith lo debe a los fisiócratas con quienes compartió en su paso por París. Aumentar los mercados para facilitar una mayor división de trabajo. Este concepto incluye especializaciones, mejoras tecnológicas e inventos. La competencia, es decir, la imitación de tecnologías superiores, hace que la división de trabajo baje los precios, aumenten los ingresos reales y el poder de compra, que a su vez permite profundizar todavía más la división de trabajo. Respecto al trabajo improductivo, esto es, una mercancía o un servicio que no formará parte del próximo ciclo productivo, la división de trabajo no es importante, ya que el precio menor no es un insumo más barato del ciclo productivo que reduce el nivel general de precios. Definición objetiva marxista. La definición clásica de la corriente objetiva marxista es de Friedrich Engels, quien señala, la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Karl Marx a su vez señala que la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. También se le llama la ciencia de la recta administración, opuesta a la crematística. La corriente objetiva marxista se basa en el materialismo histórico, se refiere al concepto del valor trabajo, por lo que el valor tiene su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes. Y es histórico porque concibe el capitalismo como una forma u organización social correspondiente a un determinado momento histórico. Esta definición ha engendrado una corriente de pensamiento económico que hoy día se le conoce como la economía política. Definición subjetiva o marginalista. La definición clásica de la orientación subjetiva o marginalista es de Lionel Robbins, quien afirma, la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Objeto de estudio. El objeto de la economía es estudiar la distribución de los bienes económicos, considerando los procesos de producción, comercio, distribución y consumo de estos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza las decisiones relacionadas entre los recursos de los que se dispone, limitados, y las necesidades que cubren, ilimitadas aunque jerarquizadas, de los individuos reconocidos para tomar dichas decisiones. El objeto de la economía es muy amplio, pues abarca el estudio y análisis de los siguientes hechos. 22. La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos, tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales, y cómo se utilizan para asignar los recursos. El comportamiento de los diferentes tipos de mercados y la forma en que se asigna el capital en la sociedad. Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficiencia del mercado. La distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario del Estado en el crecimiento de los países. Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo. El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de barreras al libre comercio. El crecimiento de los países en vías de desarrollo.
Conceptos económicos básicos. Beneficio. Resultado de la diferencia de gastos e ingresos derivados de una actividad económica. Si los gastos son mayores, se producirán pérdidas. Bien, un bien es todo aquello que satisface una necesidad y tiene un valor. Servicio. Es una prestación destinada a satisfacer una necesidad personal o social, pero que no consiste en la producción de un objeto. Coste de la vida e inflación. El coste de la vida es la cuantía de los gastos mínimos indispensables para obtener los bienes y servicios básicos. Para calcularlo se suma el valor de un conjunto de productos y con este resultado se define el IPC, índice de precios de consumo. La subida de los precios de los productos es lo que llamamos inflación. Inversión y especulación. La inversión es la cantidad de dinero que se destina a iniciar un negocio o a mantenerlo y mejorarlo con el objeto de obtener un beneficio. Cuando se obtiene un rápido beneficio de una operación comercial basado solo en el precio de los bienes, se habla de especulación. Mercado. Conjunto de consumidores que demandan bienes y servicios al conjunto de los productores que los ofrecen. Producción y productividad. Llamamos producción a los bienes y servicios generados por una actividad económica. La relación entre lo producido y los medios empleados determina la productividad. Si se obtiene una elevada productividad utilizando pocos medios, se dice que la producción es alta. Cuando se emplean muchos medios pero la productividad es pequeña, la producción es baja. Producto Interior Bruto, PIB, y PIB per cápita. El PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un territorio durante todo un año. El PIB refleja la riqueza o renta generada en ese territorio, pero para conocer cuál es la riqueza o renta media de su población, es decir, PIB per cápita, hay que dividir el PIB del territorio considerado entre el número de sus habitantes. Este no considera la depreciación de los equipos, solo su valor inicial o nuevo. Cuando se desea conocer el valor total menos la depreciación, se llama PIB, Producto Interno Neto. Objetivos sociales de la economía. Estabilidad económica. La estabilidad de los precios tiene que ver con evitar la inflación o deflación, ya que éstas pueden causar desigualdades en la economía. Pleno empleo. El pleno empleo existe cuando se utilizan completamente los recursos que son escasos de una economía, mano de obra. Crecimiento económico sostenido, sin variaciones drásticas. Equidad económica. Las acciones y políticas económicas se evalúan tomando en cuenta lo que las personas consideran correcto e incorrecto, mediante la distribución conveniente de los recursos económicos, lo que va a permitir que estos recursos fueran combinados en la mejor manera posible para suministrar los bienes y servicios necesarios. Eficiencia económica. La eficiencia económica es el estado en el que un sistema económico logra y utiliza recursos escasos de una manera más productiva, generando mayores o mejores resultados en servicios o bienes que los previstos, sin que se incremente los costos de producción. Libertad económica. Se refiere a aspectos como la libertad de los consumidores para decidir cómo gastar su dinero o ahorrarlo y la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo. Crecimiento económico. Tiene que ver con el aumento en la producción de bienes y servicios a través del tiempo. Se relaciona con el ritmo de aumento de su población y su productividad. El crecimiento económico se mide según los cambios en el nivel del Producto Interno Bruto Real, PIB. Seguridad económica. Protege a los consumidores, productores y propietarios de los recursos de los riesgos que hay en la sociedad. Cada sociedad decide qué riesgos son los que necesitan protección y si deben pagarlos los individuos, empresarios o gobierno. Distribución satisfactoria de los ingresos. Se refiere a una distribución acorde a las diferencias en la iniciativa, el esfuerzo y la habilidad. El Estado sirve de equilibrio en la redistribución de la riqueza mediante su poder de gasto. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl